Muy bien. ¿Qué le parece a usted el papel que ha jugado el fiscal acerca de este pedido de prisión preventiva y que ha sido negado por la jueza María de los Ángeles Álvarez? Sí, bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación y además saludar a todos tus televidentes. Y obviamente, pues, el día de hoy, como me menciona, para contestar algunas preguntas sobre la situación del pedido de prisión preventiva del expresidente Martín Vizcarra. Bueno, en efecto, yo creo que hay que saber diferenciar y creo que la pregunta termina siendo acertada. Primero hay que opinar sobre la actuación del Ministerio Público en general, porque mucho, o en todo caso, pues durante el día, las horas de la mañana, las horas de ayer, se ha escuchado mucho en contra de la representante del Poder Judicial, esto es contra la jueza, contra la magistrada. Yo creo que la magistrada ha actuado conforme a derecho, pero es que los magistrados actúan conforme a derecho en base a la pretensión de las partes. Muchas veces, incluso los que estamos vinculados al derecho directamente, nos dejamos llevar por subjetividades y empezamos a criticar el rol de un funcionario muchas veces y no vemos que en ocasiones la defensa eventualmente estuvo mal llevada. Y lo propio cuando la fiscalía pues pretende algo y evidentemente está mal formulado. Yo considero que el Ministerio Público desaprovechó una gran oportunidad de poder hacer valer una pretensión concreta respecto a un pedido de prisión preventiva. Creo que el fiscal no supo acreditar justamente el elemento más importante de un pedido de prisión preventiva, que es el peligro procesal. Creo que ahí residió la desventaja o el punto vulnerable del Ministerio Público. Solamente lanzo una idea. Me llamó en demasía la atención, por ejemplo, que el fiscal no mencionara como una circunstancia de peligro procesal la reunión sostenida con con las fiscales todavía del equipo especial del Callao. Eso llama poderosamente la atención. Entonces, antes de criticar el rol de la magistrada, tendríamos que analizar el rol del Ministerio Público en base a si tomó o no todos los elementos con los que realmente contaba. Entonces, creo que ahí, podríamos señalar que hay una primera crítica. Importante porque, como usted dice, hemos visto varios memes y comentarios acerca de la juez, pero la juez toma el caso expuesto por el fiscal, doctor Anco, como usted bien lo dice. Entonces, si la juez no tiene los suficientes elementos que puedan determinar un peligro de fuga, en todo caso, o los tres elementos, como usted bien los va a poder determinar, entonces, ¿cómo puede amparar esta prisión preventiva? Sobre todo que ya existen antecedentes constitucionales de en qué momento se puede dar o no, o determinar ese tipo de medidas. Doctor, ¿usted cree que existe realmente un peligro de fuga? Es decir, ¿qué es lo que le faltó a este fiscal de repente levantar el secreto de las comunicaciones? Porque se decía de que el presidente Vizcarra quizás podía haber pedido asilo político, claro, eso es una conjetura, bien, en Bolivia, pero deben haber pues comunicaciones, es decir, ya existían esos transentidos. Es decir, ¿qué le faltó a este fiscal? Porque si él no sustenta un caso, no puede ampararlo, por otra parte, la jueza. Sí, en efecto. A ver, yo creo que en aras también de comunicar de manera correcta a tus televidentes, a la sociedad en general, es que independientemente, creo que hay dos grupos marcados hoy por hoy tras el gobierno presidencial, tras estos acontecimientos que hemos sabido de las vacunas, etcétera. Si retiramos todo eso, finalmente pues estamos frente a una persona que pudo haber sido Juan Pérez o en este caso el señor Vizcarra. El tema concreto es que, ok, en la primera parte he criticado un poco la deficiencia del Ministerio Público, pero también hay algo que hay que reconocerle a la Fiscalía y por tanto no desconocerle al órgano jurisdiccional, que es que, ojo, que la Fiscalía ha dicho
que hay graves y fundados elementos de convicción. Y ojo que el órgano jurisdiccional así también lo ha señalado. O Lo ha sea, determinado, sí. no es que la jueza haya dicho no hay elementos de convicción, es decir, no hay elementos que te vinculen con el hecho delictivo. Eso no ha dicho el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional ha dicho sí existen elementos de convicción. Eso, por ejemplo, es un De punto que hay presuntas que coimas habla. rescatar. Por supuesto. Y por eso es que el señor Vizcarra bien investigado está. ¿De acuerdo? Es decir, esta resolución no está diciendo que el señor Vizcarra sea inocente. Eso no lo está diciendo. Más al contrario, lo que está diciendo es hay elementos de convicción. Entonces, de ahí se analiza un segundo elemento que es el peligro procesal. Ahora, el tema es que este peligro procesal no solamente se analiza bajo circunstancias actuales, sino también circunstancias pasadas y también circunstancias que podrían presentarse a futuro. Entonces, creo yo que debió haberse dicho, si las circunstancias pasadas son, por ejemplo, estas coordinaciones de cómo debían de declarar y qué tenían que declarar, me refiero a todo el escándalo del señor Richard Cisneros, El caso Swing. y lo vigente que teníamos que como candidato eventualmente pues él está viajando con tranquilidad, no tiene ningún impedimento. Eso evidentemente podría haberlo facilitado a reunirse con personas vinculadas a esta investigación. Hasta ahí íbamos bien, pero no supo acreditar algo a futuro. Es decir, por ejemplo, la Fiscalía mostró, creo que esto tiene que llamar mucho la atención, la Fiscalía mostró, por ejemplo, una fotografía donde decía, aquí es donde se recibió, donde se entregó el dinero. Pero es que es incomprensible pretender acreditar una entrega de dinero de esa forma. Entonces, ahí empiezan las deficiencias y por eso es que finalmente no hay peligro procesal. Por mucho que a un sector, creo yo, gran sector de la ciudadanía, pues fastidie lo que fuera, el tema concreto es que después de analizar graves y fundados elementos de convicción, que como ya dije, la jueza dijo, sí existe, después peligro procesal, pues se tiene que analizar ambos. Y esto en el derecho se llama proporcionalidad. Entonces, si cumplimos un requisito y el otro no lo cumplimos, quiere decir que no hemos alcanzado el equilibrio para decir prisión preventiva, sino la balanza literalmente está inclinada y esta inclinación favorece, pues en este caso, al señor Vizcarra. Pero nada está dicho, aún a amables televidentes, es decir, todavía el señor Vizcarra va a afrontar, sí, este pedido de prisión preventiva en libertad, pero va a estar todavía, le explicamos eso, doctor Anco, porque nuestros televidentes hay que explicarles, como usted bien lo hace, muy didáctico, por eso usted es catedrático. Entonces, este va a afrontar el presidente Vizcarra, digamos, desde su casa, en libertad, todo este proceso, pero todavía, bien lo dice la juez, nada está dicho porque existen evidencias de presuntas coimas. Hay que guardar tranquilidad porque mucha gente está preocupada y dice, no es que esté libre, no es que lo hayan absuelto, no. Va él a afrontar su proceso como cualquier ciudadano. No, Doctor y Anco, ha además, sido un placer. Dígame. no, sí, solamente Doctor. permítame 30 segundos. Y además, algo que Sí, también cómo no. se malinforma es que, ojo que este pedido solamente ha sido por el hecho concreto de corrupción cuando no era presidente. Tiene otras investigaciones, es decir, tranquilamente se podría volver a solicitar una prisión preventiva, pero claro, ya la valla tiene que ser mucho más alta. Es decir, cuando ya la fiscalía solicitó y no le fue bien, obviamente, pues si es que quiere solicitar otro fiscal, lo puede hacer, pero ya la valla es más alta, pero legalmente se podría solicitar. Muchas gracias, doctor. Valioso el aporte que nos da doctor Anco y ya lo vamos a tener como un aliado estratégico acá en el derecho penal en las del stream. Un placer. Por supuesto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ha sido el doctor Ronald Anco.